Este fic fue creado por Triceratops. El link de su perfil está en la descripción. Damas y caballeros, la campeona junior del 26º Torneo Mundial de Artes Marciales. Ria Son. Ria arrastró nerviosamente los pies, sonrojada por los vítores estruendosos que la llovían del público. Le había llevado unos minutos recuperarse lo suficiente del shock y el agotamiento de transformarse la primera vez, algo que el anunciador estaba más que dispuesto a proporcionarle. Unos monjes habían salido al ring para limpiar a los dos Semi-Saiyans, limpiando la sangre del costado de la cara de Ria y revisándolos en busca de lesiones adicionales. Ni siquiera el incesante parloteo de su gemela pudo bajar la euforia que había sentido inmediatamente después de enterarse de lo que había logrado. Lo único que la molestaba ahora era, ¿cómo lo hice? Ni siquiera supe que me había transformado hasta después de haber vuelto a la normalidad. Ni siquiera estaba intentando convertirme en Super. Sus pensamientos se detuvieron al ver a su familia, que ya no estaba en las gradas con los demás, sino congregada a la entrada de la sala de espera. La felicidad la invadió al ver a su madre y a su padre, aplaudiendo con entusiasmo junto con el público y sonriéndoles a ella y a los otros dos Semi-Saiyajin en el escenario. Pero esa felicidad casi explotó al ver la mirada que le dedicaba su hermano mayor. No era tan ingenua como su gemelo, y sabía que muchas veces su sonrisa era solo una fachada. Pero esta era una de las pocas veces en las que no tenía ninguna duda de que él era genuinamente feliz. El orgullo prácticamente brotaba del Semi-Saiyajin mayor, y el ánimo de la pequeña se elevó. Su hermano se veía tan feliz, y era obra suya. Al igual que antes, sintió el impulso de correr y saltar al acogedor abrazo de su familia, pero se mantuvo firme como le pidió el anunciador. Ella y Trunks aún esperaban sus premios del torneo, y aunque los luchadores de la categoría adulta ya habían sido llamados a la sala de espera, incluso a sus padres se les pidió que se mantuvieran al margen hasta que terminara la ceremonia de premios. Así que esperó, agarrando la mano derecha de Goten con la izquierda y de pie junto a un Trunks con aspecto bastante desconcertado. Y aquí hoy para entregarles sus premios al campeón juvenil y al subcampeón, está nadie menos que el salvador del mundo, Hércules Satanás. Ay, tengo que sacarlo de él. Tiene una pinta tan ridícula. Y además parece que huele mal, pensó Ria arrugando la nariz. Como había prometido, el campeón apareció, provocando un alboroto de vítores entusiastas entre la multitud. Pasó rozando a su familia, manteniéndose cuidadosamente fuera del alcance de su hermano mayor, para su diversión. Marchó con paso decidido hacia la arena, erguido y transformando su expresión de miedo en una de serena confianza. Subió las escaleras y les sonrió a ambos, extendiendo la mano hacia el anunciador. El rubio dejó caer el micrófono en su mano extendida y Hércules se giró hacia la multitud, abriendo el silencio mientras esperaban con entusiasmo su discurso. Damas y caballeros, es un placer estar aquí para premiar a estos dos luchadores excepcionales por sus actuaciones de hoy. Personalmente, no había visto una pelea tan buena en una división juvenil desde que mi hija ganó el torneo hace 5 años. Por suerte para ellos, ahora tiene edad suficiente para competir en la división adulta. Jajaja. Vamos, pensó Ria con incredulidad. Te quiero a ti y a todo, Videl, pero ¿no se da cuenta tu padre de que estamos mucho más allá de lo que eres capaz ahora, incluso más que hace 5 años? A ver, acabas de descubrir el ki este mes. Pero el público se tragó las palabras del campeón mundial, vitoreando con más entusiasmo. El hombre sonrió con suficiencia, asintió y detuvo su discurso para que la ovación se apagara. Mientras el alboroto se apagaba lentamente, el hombre rió entre dientes y volvió a levantar el micrófono. Pero sea como sea, estos dos han peleado bien. Ahora, es un placer para mí, como invitado de honor, presentar a la campeona, Ria, con un cheque de 10 millones de Zeni, y al subcampeón, Trunks, con un cheque de 5 millones. Caballeros. La multitud rugió en aprobación, casi ensordeciendo a los tres Semi-Saiyajin. Un monje sacó un par de cheques blancos escandalosamente grandes con el logo del torneo al fondo. Le entregó el primero a Trunks, dándole una palmada en el hombro y casi ocultándolo tras el gran trozo de cartón. Una ligera punzada de preocupación recorrió la mente de Ria al notar de nuevo la expresión abatida de su amigo. ¿Por qué estás tan triste, Trunks? No es que te haya vencido del todo, porque me transformé, y tú acabas de ganar 5 millones de zen y más. Resignándose a hablar con su amiga más tarde, esperó pacientemente mientras el gran luchador sonreía a un monje con una cámara antigua para que les tomara una foto. Ligeramente desconcertada por la elección de hardware, echó un vistazo a su alrededor, donde sabía que había cámaras de video como las que usaban para filmar. Oh, ¿qué pasó?
Pensó al ver las cámaras que buscaba. La primera que vio estaba siendo revisada por un par de técnicos, ocupados investigando el funcionamiento interno de la máquina. Varias piezas quemadas y desechadas estaban esparcidas por la plataforma donde se encontraban, confundiendo momentáneamente a la chica Son. Su gemela notó su expresión confusa y siguió su mirada antes de sonreírle. Ah, sí, cuando transformaste muchas de las cámaras de ahí, desaparecieron. Ella ladeó la cabeza y miró críticamente a su hermano por su inusual elección de palabras. Puf, ¿quieres decir explotó? El chico hizo pucheros, frunciendo el ceño en señal de concentración. No, no explotaron de verdad, simplemente empezaron a echar humo, y un par de personas parecían haber sido alcanzadas por ese rayo que cae del pomo de una puerta cuando llevas calcetines. Simplemente, desaparecieron. Ria lo miró fijamente un momento, dándole vueltas a su explicación antes de comprender a qué se refería. Recordó haber visto a Gohan trabajando en algo en la corporación Cápsula con una placa verde con protuberancias metálicas por todas partes cuando la cortocircuitó, como ella recuerda que dijo. Echó un poco de humo, y cuando descartó la pequeña cosa verde, parecía quemada. No entendía bien qué había pasado, pero dedujo que se había quemado con algo parecido al ki, ya que no había una fuente de calor aparente. Al volver la vista hacia los camarógrafos, se dio cuenta y sintió una gran vergüenza. Supongo que debí haber quemado esas partes sin querer al transformarme, uy. En ese momento, Hércules se alejó del chico de cabello lavanda y le entregó el cheque, tan grande que apenas podía ver por encima cuando lo sostenía por la base, incluso con los brazos extendidos al máximo. Goten la ayudó, sujetando un extremo del gran trozo de cartón para que pudiera apartarse y quedar a la vista de la cámara. Hércules se paró justo detrás del cheque, colocando una mano sobre los hombros de las gemelas y esbozando una sonrisa confiada. Ria se estremeció ante el repentino contacto, pero se recuperó rápidamente y le dedicó una débil sonrisa al fotógrafo. Ahora, damas y caballeros, con la competencia juvenil terminada, tendremos un intermedio de 20 minutos. No duden en visitar nuestra zona de comidas, pasar por la tienda de regalos e ir al baño antes de que comience la división de adultos. Nuestro torneo comenzará con una sorpresa que les traerán los estudios Waves and Rocks en Ciudad Este, y luego empezarán las peleas. Hoy va a ser un día durísimo, con muchos competidores regresando tras una larga ausencia para poner a prueba sus habilidades en el ring una vez más. En cuanto el locutor dijo estas palabras, Ria salió corriendo hacia su familia con una enorme sonrisa, arrastrando a Goten por el otro extremo, aún con el cheque en sus manos. Gohan salió a la luz mientras ella se acercaba, la alcanzó a mitad de camino y la cargó en brazos. Inmediatamente, Ria soltó el cheque de cartón y lo rodeó con sus pequeños brazos, dejando escapar toda su emoción. Gohan. Lo logré. Lo logré. Sí, mocosa, lo hiciste, dijo con una carcajada. Su risa gutural vibró a través de su pecho y la penetró, haciéndole cosquillas. Se agachó, y ella sintió cómo levantaba a su gemela, quien se aferraba felizmente a su pecho con su habitual sonrisa. Gohan las levantó, acunándolas en brazos, y regresó a la sala de espera con ellas, donde sus padres las esperaban pacientemente. Apenas cruzaron la puerta, Kiki soltó su autocontrol y saltó hacia adelante para envolver a sus 3 hijos en un gran abrazo. Oh, mis bebés. Lo hicieron también. Estoy tan orgullosa de ustedes. Gohan se movió nervioso, parpadeando sorprendido un par de veces mientras los gemelos luchaban por respirar, estando atrapados entre su madre y su hermano mayor. Aún no he competido, mamá, uff. ¿No puedo estar orgullosa de ti también? Tú los entrenaste. Replicó divertida. Goku se unió a su familia, sonriéndole radiante a su hijo mayor y apartando suavemente a su esposa de él para poder liberarlo de la pequeña forma de Goten, todavía agarrando el cheque. Tengo que decir, Gohan, realmente lo hiciste bien con ellos. Para ser honesto, no creo que pudiera haberles enseñado mejor, solo a juzgar por su desempeño allí. Ria notó un cambio en la actitud de Gohan, apenas perceptible, mientras su padre lo elogiaba. Su sonrisa permaneció en su rostro, pero sus ojos perdieron gran parte de la luz que habían tenido momentos antes. Una mirada a su padre y a su hermano demostró que no lo notaban, pero ella había aprendido a buscarlo. Gohan se aclaró la garganta una vez, bajando la mirada para encontrarse con la de ella. No sé qué tal, papá. Goten y Ria tienen un don natural para la lucha. La verdad es que no entrené mucho con ellos hasta hace poco. No quería que tuvieran que luchar si podía hacer algo al respecto.
Las palabras resonaron en la cabeza de Ria, como si las hubiera oído antes, y por un instante todo se apagó mientras se concentraba en un punto al azar de Suji, intentando recordar dónde las había oído antes. Sin embargo, su búsqueda fue interrumpida por una voz particularmente áspera que sonó detrás de ella. ¿Y cómo lo hiciste, mocoso? Dio un pequeño salto, estirando el cuello para mirar a Vegeta desde su posición privilegiada, bajo el abrazo de Gohan. Su rostro era sorprendentemente neutral, y notó que Trunks estaba de pie junto a él con los brazos cruzados a la espalda y el rostro abatido. Reflexionó sobre su pregunta. ¿Cómo? Su expresión permaneció neutral, pero ella notó un ligero destello de irritación en sus ojos. He estado entrenando a Trunks durante años, intentando que se transforme. ¿Cómo te transformaste? ¿Qué lo causó? Buena pregunta, yo también sigo intentando entenderlo, pensó. Se encogió de hombros y dijo. No lo sé, señor. Vegeta, o sea, me estaba enfadando mucho con Trunks, pero también estaba muy cansada. Apenas podía moverme, y entonces dijo que no podía vencerlo porque soy una chica, y. Hizo una pausa, frunciendo el ceño en señal de concentración mientras intentaba comprender qué había pasado. Miró a Gohan y, para su sorpresa, vio que sonreía con sorna, dándole una mirada que indicaba que sabía exactamente lo que había pasado. Su temperamento hizo estallar a Vegeta, igual que el mío cuando me presionan demasiado. Recuerda, estos tres chicos son al menos tan fuertes como yo cuando aparecieron los androides 19 y 20. Tienen el poder, solo les falta un detonador. Volvió la mirada hacia el pequeño príncipe, quien, sorprendida, también sonreía con sorna, mirándola con lo que solo pudo describir como orgullo. Él bajó la mirada hacia su hijo y se cruzó de brazos. Bueno, Trunks, ¿qué aprendiste hoy? El niño movió los pies nerviosamente, sin poder levantar la mirada para encontrarse con la de su padre. No debo bajar la guardia, Y. Necesito hacerme más fuerte. Ria sintió un ligero calor llenar su rostro ante sus palabras, pero Trunks, definitivamente eres más fuerte que yo, acabo de transformarme. Si no lo hubiera hecho, habrías ganado con seguridad. Bueno, sí, dijo, alzando la mirada para encontrarse con la de ella con el ceño fruncido. Pero te transformaste y ganaste. Siempre pensé que sería el primero en hacerlo, tienes razón, hijo, tienes una ventaja de fuerza en tu forma normal, intervino Vegeta, aunque no pareció presumir. No, lo que quiero que aprendas de esto, y asegúrate de recordarlo porque podría salvarte la vida más adelante, hizo una pausa, sin dejar de sonreírle a su hijo. La familia Son lo observó con curiosidad, preguntándose a dónde quería llegar el príncipe Saiyajin. Hagas lo que hagas, nunca molestes a una terrícola, sobre todo si tiene sangre Saiyajin. Son previsiblemente irracionales y crueles, y fastidiarlas es hacerte sentir miserable. Ria y Kiki se sonrojaron, mirándose un instante al darse cuenta de que su afirmación probablemente tenía algo de cierto. Además de Gohan, las únicas personas a las que el príncipe parecía temer eran Bulma y Kiki. Gohan empezó a temblar levemente, y Ria lo miró preocupada para ver si estaba bien, solo para encontrarlo conteniendo la risa. Él le echó un vistazo al rostro sonrojado y perdió la batalla, soltando una carcajada que le hizo vibrar los huesos. Su madre puso los ojos en blanco, resoplando y tomando a Ria de los brazos de su hijo mientras Goku, Goten y Trunks se unían a ella, ya sea por comprensión o porque la risa era contagiosa. Bulma se hizo notar al tomar la mano de su hijo y sonreír con picardía a su esposo, quien de repente pareció desconfiar de la mujer. Sí, querido, las mujeres de la Tierra podemos ser duras, pero no todo es malo. Piensa, ese sofá podría ser muy cómodo en la sala. Vegeta captó de inmediato su insinuación y palideció levemente. Ella se inclinó y le dio un beso en la mejilla, dejándolo sumido en su propio mundo de terror imaginativo. Empezó a guiar a su hijo de la mano hacia la salida con una cálida sonrisa a los demás. Mucha suerte, chicos. Tenemos que largarnos de aquí para que puedan prepararse. Estaremos en las gradas, animándolos. Kiki se animó rápidamente, olvidándose inmediatamente de su irritación y poniéndose de puntillas para besar a su hijo en la mejilla antes de susurrarle en voz baja al oído. Gohan, cariño, podría ser una buena idea volver a cambiar ahora. Asintió, buscando de inmediato un lugar apartado. Sus ojos se detuvieron en las siluetas de Shin y Kibito mientras recuperaban el sentido. Sintió un vuelco al darse cuenta de que se había olvidado por completo de ellos dos en la emoción de los combates de sus hermanos. Maldita sea. ¿Quién sabe qué estarían haciendo cuando yo no los veía? Su madre lo trajo de vuelta al presente apretando firmemente su hombro con su mano libre y mirándolo con preocupación.
Gohan, ¿qué pasa? Apartó la mirada de las dos misteriosas figuras que observaban a la familia interactuar para encontrarse con la suya. Esbozó una sonrisa que esperaba fuera tranquilizadora y le revolvió el pelo a su hermanita. Nada, mamá, no te preocupes. Lo hiciste bien hoy, pequeña, estoy orgulloso de ti. Gracias, Gohan. Buena suerte, espero que ganes. Dijo alegremente con una gran sonrisa. Él rió levemente, alisándole el cabello, solo para que volviera a su forma habitual. Gracias, Ria, saldremos a cenar después del torneo, ¿de acuerdo? Ella sonrió y asintió con entusiasmo, y Gohan sintió un tirón en la mano. Goten, mirando hacia abajo, lo observaba con una expresión ligeramente molesta que le impactó de inmediato. Oye, hermano mayor, yo también seré un Super Saiyajin. Quiero ser como tú y Ria. Gohan se arrodilló ante su hermano pequeño, mirándolo directamente a los ojos con una cálida sonrisa. Simuló un suave puñetazo en la barbilla del niño y le habló en voz baja y amable. Oye, sigue adelante, amigo. Recuerda, ya eres más fuerte que yo a tu edad. Ya lo lograrás, pero no te apresures, ¿de acuerdo? El rostro del mini Goku se iluminó con una amplia sonrisa y asintió antes de lanzarse a abrazar a su hermano mayor. Gohan le devolvió el abrazo, sintiendo una extraña sensación en el estómago mientras sostenía al niño, y de repente no quiso soltarlo. Dudó allí, abrazando a su hermano, preguntándose qué le causaba esa sensación. Descartándola para pensar en ella más tarde, soltó al niño, indicándole con un gesto que se fuera con su madre antes de levantarse y salir de la habitación con un último adiós por encima del hombro para buscar un lugar donde cambiarse. Dobló la esquina del edificio y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo viera. Levantó la muñeca a la altura del pecho y, con la otra mano, pulsó los botones cuando volvió a sentirlo. Se detuvo, frunciendo el ceño y examinando la sensación en sus entrañas. Quiso llamarlo pavor, pero no se parecía a ningún pavor ni preocupación que hubiera sentido antes. El pavor implicaba que se avecinaba algo que significaría su perdición o la de un ser querido, pero no sabía nada más que la partida de su padre, en la que no quería pensar. Fuera lo que fuese, no tenía sentido para él, y negó con la cabeza para intentar apartar la mente de su mente. Con un breve gruñido de irritación, pulsó los botones, desapareciendo en un instante y reapareciendo con su armadura y capucha. Regresó a la sala de espera justo cuando Goku se despedía de su familia. Kiki le dio un beso firme pero rápido y se fue con los niños, llevando el cheque bajo el brazo. Aún incómodo con la idea de hablar con su padre en ese momento, observó el resto de la competencia que se acercaba poco a poco. Piccolo estaba al otro lado de la habitación, apoyado en la pared con el ceño fruncido. Gohan estaba a punto de acercarse cuando una pequeña figura a su izquierda lo empujó suavemente. Sin mirar, supo que era Videl, y ella parecía tan curiosa como él por el comportamiento del namekiano. Oye, Gohan, ¿sueles estar así? O sea, tan fruncido. Él arqueó una ceja, mirándola de reojo con escepticismo, ante lo cual ella puso los ojos en blanco y dijo, cállate, ya sabes a qué me refiero. Reflexionó sobre su pregunta. Sí, pero no tan mal. Definitivamente algo le preocupa, y creo que sé qué es. Ella lo miró, atravesándole el costado de la cabeza con su mirada penetrante. ¿Te importaría dejarme entrar? Él negó con la cabeza, sin apartar la mirada de su antiguo mentor. Todavía no, Videl, puede que no sea nada. No tiene sentido preocuparte si solo está siendo paranoico. Resopló, tú eres el que habla de paranoia. Solo, empezó con irritación, antes de tomar aire y continuar. Déjame encargarme, ¿de acuerdo? Pase lo que pase, déjame encargarme. Podía sentir su mirada fulminante clavándose en un lado de su cabeza y oyó el roce de su ropa al cruzarse de brazos. Frunció el ceño y desvió la mirada hacia ella, haciéndole saber en silencio que no tenía nada que decir al respecto. Lucharon su batalla silenciosa, Onix y Cerúleo, hasta que ella cedió, suspirando y asintiendo derrotada. Dio un paso hacia su mentora antes de que ella extendiera la mano y lo agarrara del brazo, deteniéndolo en seco. Pero si la cosa se pone fea, me lo dices, ¿vale? Puede que no sea tan fuerte como tú, pero aún así puedo ayudar. Se tensó, haciendo una mueca ante sus palabras. Sabía que debería haberlo pensado mejor antes de esperar que ella lo dejara así, ayudar a los demás estaba en su naturaleza. Después de todo, era una de las cosas que lo atraían. Sabiendo que no aceptaría un no por respuesta, simplemente asintió. Te lo diré si quieres, pero no esperes que te deje ponerte en peligro. Solo espero que lo que sea que estés sintiendo, y lo que sea que estés sintiendo Piccolo, esté mal.
Ella le soltó el brazo con un gesto de satisfacción y lo observó un momento mientras se dirigía a su viejo amo. Sumida en sus pensamientos por un instante, no se dio cuenta de que sus ojos se habían posado automáticamente en su trasero. Izquierda. Derecha. Izquierda. Basta, cerebro. Dios mío, tengo que dejar de juntarme con Lime y Erasa, por el bien de mi cordura. Pero ese trasero. Dijo la voz en el fondo de su mente, suplicante. Sí, lo sé. Ahora cállate. Ella sacudió la cabeza para quitarse esos pensamientos poco apropiados y decidió intentar hablar con Android 17, que estaba apartado del resto de los guerreros Z y observaba a la multitud a través de una de las ventanas. Al otro lado de la habitación Piccolo se concentró con fuerza. Definitivamente algo andaba mal con Shin y Kibito. Su energía era esquiva, pero extrañamente familiar. El problema era identificar qué lado de él reconocía el ki de los dos desconocidos. Era uno de esos raros momentos en los que Piccolo no tenía ni idea de qué hacer. Si se les reconocía más fácilmente como seres malvados o incluso como seres buenos, Piccolo estaría dispuesto a luchar contra ellos en el torneo. Pero algo le parecía extraño al imaginarse luchando contra Shin. Maldita sea. ¿Quién eres tú? Piccolo, dijo una voz que se perdía de vista. El alto Namekiano dio un pequeño respingo, abriendo los ojos de golpe y buscando a su alrededor la causa, y se sorprendió al ver a Gohan de pie junto a él, observando al dúo en cuestión. Casi rió de alivio. Oh, ¿solo eres tú, chico? ¿Estás bien? Preguntó Gohan con inquietud. Normalmente no puedo sorprenderte así. Piccolo volvió la mirada hacia el hombrecillo morado, fijándose en cada detalle en un vano intento de reconocerlo. Pensando en la pregunta de su mejor amigo, dejó fluir sus reflexiones. Si hubiera sido cualquier otra persona menos Gohan, se habría callado, pero el chico significaba más para el Namekiano de lo que él mismo creía. No, no lo soy. No logro entender a este tal Shin, aunque estoy seguro de haberlo visto antes. O al menos a alguien como él. Una mirada a su antiguo alumno confirmó que él también desconfiaba mucho del dúo, aunque sospechaba por otra razón. Gohan tenía la mirada fija en Shin, buscando alguna pista. Sí, a mí también me molesta algo de ellos. Da la casualidad de que envían a papá a buscarlos, pero no le dicen por qué, y no quieren decírselo. Huelo a Kai entrometido, y no me gusta lo que sugiere. Ah, la verdad sale a la luz, pensó Piccolo con un presentimiento. Sabiendo que ahora estaban pisando terreno peligroso, y un tema extremadamente delicado tratándose del Semi-Saiyajin, Piccolo eligió sus palabras con cuidado. Eso también me preocupa, Gohan, pero me preocupa más quién es este tipo. Si lo que sea que esté aquí es tan vital como para enviar a Goku de vuelta al reino de los vivos contra las órdenes del Gran Kaio, entonces debe ser alguien importante. Parece que Goku recibió órdenes de los Kaio, así que no sé si es su decisión o la de Shin. Si es de Shin, entonces surge la pregunta, ¿quién es él para pedir algo así? Buen punto, Piccolo, dijo Gohan pensativo. No lo había considerado como algo ajeno a los Kaio-sama. No creerás, no puede ser un Kaio-sama, ¿verdad? ¿Has visto uno de cerca, verdad? Piccolo se estremeció levemente ante la malicia que se reflejaba en su voz al formular la pregunta. Si fuera un Kai, el alto Namekiano no tenía ninguna duda de que Gohan probablemente descargaría en él el odio y la ira contenida de 7 años. Sin embargo, al inspeccionar al hombre bajo de nuevo, Piccolo se sintió bastante seguro de haber acertado al suponer que, de hecho, no era un Kai. Sí, así es, el Kai del norte, o como lo llaman los demás, Rey Kai. Sabemos que hay un Kai por encima de él y de los otros tres, pero no sé qué aspecto tiene. No creo que Shin sea un Kai, no encaja en el perfil. También pude sentir el ki del Rey Kai en el otro mundo. No, creo que es algo completamente distinto. Su ki es tan extraño que no sé realmente cuál es su alcance de fuerza, y eso es preocupante. ¿Y si el Gran Kai es diferente a los demás? Pensó Piccolo con nerviosismo. Si así fuera, tendría sentido que Shin fuera el Gran Kai disfrazado. Maldita sea, ¿qué hago si lo es? Bueno, hay una manera de encontrar a Piccolo, dijo Gohan mirando de reojo a su antiguo mentor. Sabiendo ya lo que el semidios iba a sugerir, Piccolo volvió la mirada expectante hacia su antiguo alumno. Gohan sostuvo su mirada, y el Namekiano sintió la tensión que crepitaba en el joven en la intensidad de su mirada. Lucha contra él. Ponlo a prueba, y veamos de qué pasta está hecho. Tengo el presentimiento de que mostrará su verdadera cara tarde o temprano. Sí, eso es lo que me temo, se resignó el alto Namekiano.
Me enfrenté a Cell y tenía menos dudas que ahora, y prácticamente no sé nada de este Tai Shin. Le devolvió la mirada dura a Gohan, manteniendo una conversación silenciosa, como habían hecho durante tanto tiempo durante el entrenamiento de chicos antes de Cell. Sintió que recuperaba algo de determinación, alentado por el hecho de que si las cosas salían mal, su amigo estaría allí en un instante. De acuerdo, Gohan, lo tienes. Haremos que confiese. Solo espero tener razón sobre que no es un Kai, añadió para sí. Damas y caballeros, por favor, regresen a sus asientos. El torneo comenzará pronto. En este momento, ¿podrían Pintar y Krillin dirigirse a la arena? Gohan se movió ligeramente, sin dejar de observar a los dos desconocidos. Descruzó los brazos y suspiró, mirando hacia donde Krillin intentaba pasar al coloso, que era su competencia, y salir al ring, lo cual se dificultaba aún más por los empujones del gigante. Bueno, tendremos que esperar a que sea nuestro turno entonces, ¿no? Vamos a ver, quiero ver a Krillin derrotar a este tipo. Con Shin y Kibito se están acercando, maestro. Ese tal Piccolo era el guardián de este mundo, ¿no? Dijo Kibito en voz baja y apremiante. Shin juntó las manos a la espalda, mirando por la ventana frente a la cual él y Kibito se encontraban. Su mirada no estaba fija en nada en particular, observando distraídamente a la multitud afuera y a los dos luchadores que se dirigían al ring. Podía sentir el nerviosismo que irradiaba su guardaespaldas en sábanas, y a pesar de su semblante tranquilo, él también estaba ligeramente conmocionado. Sí, Kibito, Piccolo era el guardián de la Tierra, o al menos una parte de él. Esa parte de él reconoce quiénes somos hasta cierto punto. Su razonamiento es sólido. Puede que me descifre. ¿Qué hacemos?, preguntó su asistente con una mueca. Nuestro plan requiere que nos ayuden. Ya no eres tan fuerte como antes. Shin cerró los ojos, respiró hondo el aire fresco de la tierra y se devanó los sesos buscando soluciones. Si bien tenía sus ventajas, su capacidad de ver la mente de las personas a voluntad también era una especie de maldición. Había estado observando los pensamientos de los guerreros de la Tierra, en particular de aquellos que eran amigos cercanos y familiares de Goku. De ellos, ninguno lo asombró más que el hijo mayor de Goku. Si de algo estaba seguro, era de que el niño estaba mucho más allá del nivel de trauma mental que jamás había esperado. Seguimos con nuestro plan. Esos dos, Spopovich y Yamu, obviamente están aquí cumpliendo órdenes, solo debemos asegurarnos de que nadie interfiera. El mayor peligro ahora mismo, además del obvio, es Gohan. Sí, podría ser un problema, murmuró Kibito. Su actitud no era algo que hubiéramos planeado. Un odio tan fuerte hacia los Kai, Shin lo miró expectante. ¿Qué sentirías tú en su situación, Kibito? Para él, el gran Kaio le arrebató a su padre y lo obligó a enfrentarse a sus demonios durante los últimos 7 años. Tú mismo lo dijiste, amigo mío, recurrimos a artimañas para lograr nuestros fines. Por ahora, tenemos suerte de que solo desconfíe de nosotros. ¿Y si descubre tu verdadera identidad?, preguntó Kibito, mirándolo directamente. Shin observó de reojo al alto Son, de pie junto a la bajita terrícola que lo había acompañado antes. Es inestable, como mucho, Kibito. No me sorprendería que intentara matarme si descubriera mi implicación en todo esto. Siendo sincero, si se parece en algo a su padre, no creo que pudiera detenerlo. Incluso antes de quedarme lisiado, dudo que fuera rival para él o su padre. No, debemos asegurarnos de que siga siendo nuestro aliado. Preferiría que nuestros amigos terrícolas se involucraran sin darse cuenta de que estaba planeado que se unieran a nosotros. ¿Cómo propones que hagamos eso?, preguntó Kibito levantando una ceja. Seguimos con nuestro plan actual y no diremos nada hasta que los acontecimientos se den cuenta. Si no podemos lograrlo, comenzó Shin con un suspiro, tendremos que contarle lo que se trama y esperar que tenga la suficiente moderación para contenerse hasta que terminemos nuestro trabajo. Debemos actuar con cautela. Si esos dos no nos llevan pronto al barco, quién sabe qué podría pasar, y ambos sabemos que hay mucho más en juego que este mundo. Entiendo, maestro, murmuró el gigante rojo. Se quedaron en silencio, observando cómo el anunciador entraba al ring con los primeros competidores. En el ring, damas y caballeros, llegó la hora. Por favor, si prestan atención a alguna de las pantallas sobre las gradas, tenemos una presentación especial de los estudios Waves and Rocks en East City. Muchos de ustedes se habrán preguntado sobre los eventos conocidos como los Juegos de Cell. Pues bien, gracias a algunas personas con buenos contactos, se ha creado una película con algunas de las imágenes originales de ese fatídico día, y tenemos una versión editada para mostrarles hoy.
Krilin se detuvo en seco, deteniéndose al darse cuenta de repente. Sintió un vuelco en el estómago y de inmediato miró por encima del hombro hacia el edificio del que venía. Sin embargo, la multitud no notó su repentina ansiedad, pues estaban muy ocupados rugiendo de emoción ante la perspectiva de ver finalmente a su campeón derrotar a Cell. Krilin frunció el ceño e intentó controlar el pánico que comenzaba a crecer junto con el ki colectivo de sus amigos. Sabía que la mayoría no se vería afectada por las imágenes, pero conocía a ciertos Emisa y Yajin que no quería que reviviera esos momentos. Lamentablemente, gran parte del material se destruyó durante la pelea, y la mayor parte resultó dañada o distorsionada. Sin embargo, el equipo del estudio ha hecho un trabajo fantástico recreando y restaurando los eventos utilizando programación informática de última generación, algunas actuaciones en vivo y varios años de arduo trabajo y dedicación. De vuelta en la sala de espera, Videl no podía creer lo que oía. La ansiedad la atravesó por el pecho, cortándole el aliento mientras Gohan se tensaba a su lado. Instintivamente, se aferró a su brazo, mirando al locutor con incredulidad. No puede hablar en serio. ¿Recreado? Pero si saben lo que pasó, entonces, sus ojos se abrieron aún más y miró a los demás, que ahora estaban mirando a Gohan o mirando las pantallas con una expresión cautelosa. ¿Se dan cuenta de lo que podría pasar si revelan la verdad? El silencio reinó y Videl empezó a sentir cada vez más pánico mientras pensaba en las implicaciones de lo que estaba a punto de suceder. Casi dio un salto cuando una voz masculina sorprendentemente suave irrumpió en su mente a sus espaldas. Corrígeme si me equivoco, pero los únicos que realmente saben lo que pasó somos los que estuvimos allí, incluido Mr. Satan. Puede que no pase mucho tiempo con humanos normales, pero no sería perjudicial para todos ustedes revelar la verdad, especialmente para el grandullón. ¿Quién en su sano juicio lo diría entonces? Volvió su mirada preocupada hacia 17, repasando sus palabras en su mente. Era cierto, menos de una veintena de personas sabían lo que realmente sucedió ese día. Por lo tanto, si existía una película que retrataba lo sucedido, ¿quién les había contado la historia? Gohan habló, con una voz sorprendentemente tranquila y centrada, considerando lo tenso que estaba en ese momento. Apuesto a que recrearon la versión de Hércules. Sé con certeza que ninguno de nosotros ha hablado antes con los dueños del estudio, excepto quizás Bulma. Pero ella no lo revelaría. Eso deja a Hércules. Y él tiene mucho más que perder que cualquiera de nosotros si se supiera lo sucedido. Su lógica traicionó los sentimientos que ella percibía. Aunque sus ojos parecían ligeramente nublados y completamente neutrales, había empezado a temblar levemente. Ahora, todas las miradas estaban fijas en él. Goku miró nervioso a Piccolo y Vegeta. Ambos reflejaron su seriedad con un asentimiento. Se acercó en silencio a su hijo y le puso una mano en el hombro con suavidad. Gohan, quizás deberíamos irnos. Apretó el puño de repente y giró bruscamente la cabeza hacia su padre para mirarlo de reojo. No, no, esta vez no. Su voz empezó a temblar ligeramente al clavar la mirada en su padre. Lentamente, volvió a centrar su atención en la pantalla al fondo de la arena, con el ceño fruncido por la aprensión. Tengo que verlo, afrontarlo. Goku se quedó mirando la nuca un momento más, obviamente indeciso sobre qué hacer. Al darse cuenta de que no había forma de hacerle cambiar de opinión a su hijo, también se volvió hacia la pantalla, manteniendo la mano en su lugar por si necesitaba actuar con rapidez. Videl miró a Gohan con preocupación, deslizando su pequeña mano en la de él. Sintió un tirón en la comisura del labio cuando la mano de él se ablandó ligeramente, lo que le permitió entrelazar sus dedos con los suyos. Le dio un apretón tranquilizador para hacerle saber que estaba con él antes de volver también su atención a la pantalla. El logo del estudio apareció por un momento y luego se desvaneció en negro mientras comenzaban a reproducirse las imágenes del solitario equipo de cámara presente en los juegos de Cell. Allí, solo en su escenario creado por él mismo, estaba Cell en su forma perfecta. La mano de Gohan se estremeció levemente al ver su imagen con todo lujo de detalles, algo que Videl jamás había imaginado. Había visto fotos de la criatura de mala calidad, pero ahora que lo veía con tanta definición, le dio un verdadero disgusto. Era humanoide, pero aparte de tener dos piernas, brazos y cabeza, no tenía nada de humano. El caparazón de insecto, la cabeza con caparazón, todo, simplemente no encajaba. Aquí estamos, a solo 20 minutos del inicio de los juegos de Cell Y. Por lo que parece, nadie ha aparecido por miedo a perder la vida. Como pueden ver, Cell sigue de pie en medio del ring sin mover un músculo. Y con poco tiempo para el inicio del combate, seguimos esperando la llegada del gran campeón del pueblo.
El único e inigualable Hércules Satán. El campeón no tardó en llegar, haciendo su entrada en su limusina negra, que aún conserva. El comentarista lo elogió una y otra vez, dando su aprobación efusiva cuando el campeón declaró abiertamente que Cell caería. El campeón se giró hacia ellos y les indicó que bajaran al ring, y la escena cambió. Convenientemente, la siguiente escena ocurrió mucho después de que Hércules terminara de hacer el ridículo ante Cell. ¿Qué? ¿Qué es eso?, dijo el locutor, fuera de cámara. HMPH. ¿De qué estás hablando?, respondió Hércules, y la cámara giró hacia el cielo azul. ¿Qué crees que podría ser? Entonces, los guerreros Z comenzaron a aparecer, recibiendo breves presentaciones en mini-escenas. Videl había visto fragmentos de esto antes, pero al verlo de nuevo en detalle, comenzó a reconocer a los guerreros. Vegeta fue el primero en aparecer, con el mismo aspecto gruñón de siempre, seguido de cerca por un hombre gigante que recordaba vagamente que era una especie de robot con un moicano rojo. Luego llegaron los demás en un gran grupo. Reconoció a Goku, a pesar de su cabello rubio. Allí estaba el hombre, un poco más bajo que Goku, con una armadura como la de Vegeta y cabello lavanda, que pensó que se parecía sorprendentemente a una versión mayor de Trunks. Piccolo estaba allí, al igual que Tien, un Krillin calvo y Yamcha. Inhaló bruscamente al reconocer a uno en particular, la versión de 11 años del hombre a su lado que llevaba un ji casi idéntico al de Piccolo. Se ve tan diferente. Sé que es él, pero su cara, la cicatriz es la diferencia menos notable, solo mira sus ojos. No hay arrugas, ni rastro de preocupación ni ira. Y se ven tan brillantes. Kami, nunca me di cuenta de lo muertos que se veían sus ojos hasta ahora. La escena cambió de nuevo, omitiendo por completo las peleas entre Cell, su padre y sus alumnos. Videl recordaba vívidamente cómo se tapó la cara de vergüenza. HMPH. Claro que se saltarían esa parte. Puede que fuera joven la última vez que lo vi, pero sé que papá y sus dos alumnos subieron primero al ring. Cuanto más lo veo, más creo que fue idea de papá. Ahora, que empiece el torneo. ¿De acuerdo? ¿Quién será el primero?, dijo el monstruo en el centro del ring. La voz de Cell había sido mejorada, pero incluso con toda la manipulación digital, Videl sintió escalofríos de asco. Junto a ella, Gohan se estremeció, con la mano rígida al oír la voz del monstruo. En la pantalla, Cell se giró hacia los guerreros Z reunidos, y la cámara lo siguió para ver a Goku subiendo al ring. Ambos se enfrentaron, y tras lo que Videl solo pudo concluir que fue un montón de cortes y ediciones, Cell anunció el comienzo del combate con un ding. Aquí, la cosa se puso rara. Había partes de la película que eran obviamente inventadas, probablemente rellenos para las partes donde no se veían los dos luchadores. La cámara logró capturar parte del metraje original. De eso estaba segura. El resto se veía un poco raro. Bueno, lo admito, quien quiera que haya hecho la edición por computadora hizo un trabajo excelente, pensó, impresionada. Algunas de estas cosas son casi creíbles. Entonces el anillo desapareció, dejando un cráter en el suelo, y Cell proclamó que el mundo entero era ahora su anillo. La pelea en la película fue rapidísima, mucho más rápida de lo que Videl recordaba en la transmisión original. También notó que casi todas las explosiones de ki fueron eliminadas, con la excepción de una. Goku flotaba en el aire, con las manos ahuecadas a los costados, y cantaba algo que Videl no pudo entender. Una bola de ki azul del tamaño de una pelota de baloncesto se formó en sus manos, y Videl oyó débilmente a Cell jadear de miedo. ¡No! Goku. No, no lo hagas. Por favor, papá. ¡No! Gritó un Gohan muy joven fuera de escena. Sintió que Gohan se ponía rígido de nuevo y le apretó la mano para tranquilizarlo. No lo haría. Se burló Cell un momento después. Entonces Goku desapareció, y desde algún lugar fuera de cámara, un zumbido sordo de electricidad surgió de repente. La cámara giró justo cuando Goku lanzó un fuerte rugido, extendiendo las manos hacia adelante y lanzando una ráfaga monstruosa desde sus palmas. Videl sintió un escalofrío al comprender que habría provocado semejante explosión. Le costó crear una pequeña bola de ki y lanzarla, pero él simplemente liberó una que, según sus cálculos, parecía lo suficientemente grande como para destruir una ciudad. Bueno, sé que estos tipos eran mucho más fuertes que la gente normal, pero ¿cuán capaces son exactamente?, pensó, perdiéndose en el asombro por un momento. Siento que apenas he arañado la superficie. Hubo un destello brillante, y cuando el humo se disipó, se reveló que Cell había perdido todo desde el abdomen hacia arriba.
Pero todos habían visto la grabación antes, y al igual que la primera vez, Cell comenzó a regenerarse. Pulsando y exudando un extraño líquido gris que rápidamente formó nuevas partes del cuerpo. Escuchó débilmente a Piccolo gruñir al otro lado de Goku. Pensar que esa cosa asquerosa tenía algunas de mis células, todavía me da asco. ¿Algunas de sus células? ¿Qué quiere decir? Al darse cuenta de que aún desconocía muchas cosas, a pesar de la vasta experiencia que había adquirido del hijo mayor, añadió más preguntas a su lista de cosas por descubrir. Volvió la vista a la pantalla justo a tiempo para ver la infame rendición de Goku. Entonces, llegó el momento que había estado esperando con la respiración contenida. Se aferró al hombre a su lado con anticipación mientras Goku volaba hacia su hijo en la pantalla, diciéndole palabras desconocidas. El Gohan de la película asintió, con una expresión imperceptible. Se quitó la capa blanca, revelando una sorprendente cantidad de músculos en su cuerpo de 11 años, mientras el locutor murmuraba sobre comida y repartidores. Gohan, el repartidor. El niño que derrotó a Cell. Es tan extraño verlo en este video, sabiendo que está aquí a mi lado, apenas se decían palabras en la película, y comenzó la pelea entre Cell y el repartidor. Al igual que la pelea con Goku, fue cortada y editada hasta el punto de ser casi demasiado abrupta. Notó que incluso se habían saltado por completo el momento en que Cell destruyó al robot pelirrojo. Entonces Gohan cayó ante la embestida de Cell. No estaba segura de qué había sucedido, pero lo estaban golpeando hasta el suelo. Cell le pisoteaba el pecho, lo pateaba, lo que podía, y le gritaba. Sintió compasión al verlo recibir golpes una y otra vez, y alzó la vista hacia su expresión vidriosa con lágrimas en los ojos y horror en el corazón. Sintió algo que la arañaba, una picazón incesante en el estómago que necesitaba saciar. Gohan, ¿por qué? ¿Para qué, todo ese dolor? Sus ojos no se apartaron de la pantalla, pero ella pudo verlo tragar saliva ante lo que solo podía asumir que era el horror de sus recuerdos. Intentó destrozarme, mentalmente, hacerme perder los estribos. No lo entiendo. Dijo después de un momento, rogándole que fuera sincero. ¿Qué significa eso? ¿Qué más podría haberte quitado? Él solo respondió con un gesto hacia la pantalla. Captando su silenciosa indirecta, ella volvió a centrar su atención, solo para descubrir que los extraños jóvenes de Cell ya habían aparecido. La cámara recorrió toda la escena, captando la carnicería mientras uno a uno los guerreros Z caían ante la embestida. Se oyó un extraño traqueteo, y de repente la cámara se movió justo al frente, centrada en la cabeza del robot. Se oyeron algunos gritos de asombro de la multitud, así como en la grabación, cuando la cabeza comenzó a hablarles, pidiéndole a Hércules que se la lanzara a Gohan. La escena cambió de nuevo, y ahora la cabeza del robot estaba sentada frente al ahora maltrecho Gohan. Lo extraño es, comenzó Gohan junto a ella, añadiendo su propia narrativa a la película, que no fue Cell quien me llevó al límite, al final, fue Androide 16, me convenció de dejarlo ir, después de que Cell lo matara, lo hice, me transformé una segunda vez, no podía apartar la vista de la pantalla, apenas notando el agarre firme que Gohan le tenía en la mano, ni su respiración agitada. El Gohan de la pantalla miraba conmocionado la cabeza de quien ahora sabía que era el Androide 16. Cell caminó con confianza hacia él, y Videl sintió un vuelco en el estómago al ver su talón descender sobre la cabeza del androide. Varios de los presentes gritaron horrorizados al ver lo que parecía ser sangre salpicando por todas partes, incluyendo la frente del Super Saiyano que tenía delante. Por un instante no ocurrió nada, entonces Cell gritó algo por encima del hombro y se giró para encarar a los demás. El Gohan en la pantalla se puso de pie, y su expresión adoptó rápidamente la de enfado que solo le había visto de adulto una vez, cuando se transformó frente a ella por primera vez. Sus músculos comenzaron a hincharse visiblemente y su cabello se erizó aún más. La estática crepitó a su alrededor y, con un grito al cielo, la pantalla se quedó en negro. ¿Qué? Pensó furiosa, al darse cuenta de lo fascinada que había estado con la película. ¿Qué pasó? Maldita sea. Dirigió su atención al hombre a su lado, notando que sus ojos seguían vidriosos. Para su sorpresa, Goku también parecía absorto en sus pensamientos. Pero su expresión era diferente, llena de orgullo. La pantalla parpadeó con letras blancas por un instante, diciendo: las imágenes a partir de este momento fueron irrecuperables. Se han utilizado actores dobles y secuencias generadas por computadora para contar el resto de la historia. La escena regresó, aunque obviamente filmada ante una pantalla verde y con diferentes efectos para hacerla más teatral.
El chico que habían elegido como doble de Gohan era notablemente mayor de 11 años, probablemente un adolescente. Llevaba una peluca rubia que se erizaba en todas direcciones, y sus brazos delgados no le hacían justicia al cuerpo real. Bueno, ahora supongo que descubriremos cuál será la historia, casi de inmediato obtuvo su respuesta. A los pocos segundos de volver a la pantalla, el doble de Gohan fue alcanzado por un láser generado por computadora que le abrió un enorme agujero en el costado izquierdo. El público se quedó boquiabierto ante el repentino y aparente golpe mortal. El actor gritó y cayó hacia atrás dramáticamente, desmayándose al impactar contra el suelo. A pesar de la situación mostrada en pantalla, sintió un alivio inmenso al ver la imagen, sabiendo que estaban siguiendo la interpretación que su padre le había dado al mundo inmediatamente después de los juegos. Apartó la vista de la película y, en su lugar, miró al verdadero Gohan, intentando ver a través de la máscara. ¿Qué pasó realmente? Él no respondió de inmediato. Siguió viendo la película un momento antes de volver lentamente la mirada hacia ella. En cuanto sus ojos se encontraron, ella volvió a ver la profundidad de su angustia en esos ojos de ónice. Sintió una sensación de culpa, como pocas veces antes, que le abrumaba el corazón. Por una fracción de segundo, se preguntó si se sentía culpable por hacer la pregunta o si sentía lo que veía en esos ojos. Cuando llegó su respuesta, fue en voz baja. Tan baja que casi la pasó por alto. Ocurrió el menor de dos males. Se quedaron en silencio, y ella no podía apartar la vista de él. Escrutó sus ojos, que volvían a mirar la pantalla con una mirada vidriosa que le indicaba que en realidad no la estaba mirando. ¿El menor de dos males? Dice que mató a su padre. Sigo sin creer que pudiera hacer eso, simplemente se transformó de nuevo, sea lo que sea que eso implique. Supongo que pudo haber sido eso, pero no es malvado. Es cruel, sí, pero no malvado. La película no duró mucho más, con un doble de Hércules haciendo su aparición tras romper la máquina de trucos de Cell y dejar al monstruo generado por computadora hecho papilla. El público rugió de aprobación, aplaudiendo y pateando ante la aparente destreza e inteligencia del campeón. Señaló que todos los guerreros Z que aparecían en el video parecían haber sobrevivido a la batalla, con la excepción del repartidor, quien murió trágicamente antes de que nadie pudiera salvarlo para el suspense. Damas y caballeros, la versión completa y sin cortes de la película que acaban de ver, más varias horas de material adicional, está disponible para su compra en cada salida, tienda de regalos y stand dentro de este complejo por solo 1995. El silencio se cernía sobre los guerreros Z. Algunos miraban la pantalla ahora en blanco con incredulidad, mientras que otros miraban nerviosos a Gohan y Goku. La tensión en el aire era tan densa que Videl estaba segura de que podría haberla cortado con un cuchillo. Contuvo la respiración, esperando su respuesta mientras la multitud afuera seguía enloquecida. Soltó un profundo suspiro, sus hombros se relajaron visiblemente y bajó la mirada al suelo. Soltó una risa corta y hueca sin rastro alguno de diversión ni alegría. Creo que prefiero subversión. Ella no tenía idea de qué decir a eso, y evidentemente su padre tampoco, quien una vez más adoptó una expresión nerviosa mientras observaba a su hijo. Ahora, sin más preámbulos, comencemos la lucha y demos inicio al 26º Torneo Mundial de Artes Marciales. Luchadores. Al son del gong, pueden comenzar. Krillin echó un último vistazo hacia donde sentía que el ki de Gohan empezaba a estabilizarse y volvió la vista hacia su corpulento oponente. Durante unos minutos, le preocupó que el chico perdiera la calma y que los guerreros Z tuvieran que intervenir. Pero, a diferencia de todas las otras veces que alguien había mencionado a Cell, se había mantenido relativamente tranquilo. El cambio de comportamiento fue, cuanto menos, desconcertante para el pequeño luchador. Reflexionó en silencio sobre todo lo que pudo haberlo afectado tanto, ignorando el estridente despotricamiento del gigante en el ring con él. Goku ha vuelto, eso sin duda podría ser un factor contribuyente. Estamos todos reunidos por primera vez desde la fiesta que celebró el embarazo de Kiki justo después de Cell, no creo que tengamos ya un gran impacto en él. Rayos, se ha pasado gran parte de los últimos 7 años evitándonos a la mayoría, ¿sabes qué? Apuesto a que es Videl. Puede negarlo todo lo que quiera, pero veo cómo se comporta con ella incluso cuando intenta ocultarlo. Es extraño, siempre esperé que finalmente cediera y retomara las cosas con Lime, han sido tan cercanos durante años, parece tan repentino, ¿a quién engaño? Me enamoré perdidamente de 18 el primer día, ahora míranos. Oye, hombrecito. Gritó Pintar con estruendo. Pareces asustado.
No pasa nada cuando te enfrentas a alguien como yo en una pelea. Quizá pienses que, por ser pequeño, puedes superarme en maniobras, pero te digo que no es así. Fijó la mirada en el gigante, que lo miraba con desprecio y sacaba pecho. Krilin gruñó y cruzó los brazos, fulminando con la mirada al gigante mientras la pomposa arrogancia acallaba sus pensamientos. Abrió la boca para gruñir una réplica irritada, pero ni siquiera había pronunciado la primera palabra cuando sonó el gong y Pintar saltó hacia atrás, realizando una serie de volteretas impresionantes para un hombre de su estatura. Con un golpe seco, aterrizó de pie ante el pequeño luchador en un intento de quitárselo de encima. Krilin simplemente arqueó una ceja y cerró la boca de golpe, apenas conteniendo su irritación ante el gigante imbécil. Pintar se sonrojó un poco antes de sonreír con confianza y poner las manos en las caderas, inclinándose hacia adelante y sobre el pequeño luchador que tenía delante. ¿Te crees un tipo duro, eh? Te diré una cosa, enano, te daré el primer golpe. Entonces verás lo inútil que es luchar contra mí, y quizás hagas lo inteligente y te rindas. Apenas había pronunciado esas palabras cuando Krilin aceptó la oferta. Dio un paso al frente y le clavó el puño en el estómago al gigante, hundiéndole la mano hasta el codo. A Pintar se le salieron los ojos de las órbitas al quedarse sin aliento y emitió un gemido agudo. Sin esperar a que se recuperara, Krilin saltó, lo agarró por el dobladillo del chaleco y lo golpeó repetidamente en la cara, con un movimiento de ida y vuelta, antes de clavarle el pie por debajo de la barbilla y lanzarlo por los aires. Ambos aterrizaron al mismo tiempo. Krilin se plantó suavemente en el ring y Pintar se estrelló de cabeza contra la hierba fuera del ring. ¡Guau! No lo puedo creer. ¡Amigos! Krilin regresa tras casi 20 años de retiro y domina por completo a Pintar. Avanza al siguiente combate. Un aplauso para él por su impresionante exhibición. La multitud lo rindió homenaje, profiriendo una lluvia de aplausos que llovieron sobre el pequeño luchador. Envalentonado por la atención, levantó una mano en señal de victoria y bajó con paso decidido de la plataforma para regresar a la sala de espera. Rió nerviosamente al ver a 4 monjes con dificultad para colocar a Pintar en una camilla para sacarlo de la arena. Quizás me pasé de la raya. No tuvo ni una sola oportunidad desde el principio. ¡Qué buen comienzo para la competición de hoy! Ahora, damas y caballeros, tenemos a otro competidor del 23º torneo. Ma Junior contra el misterioso recién llegado, Shin.